Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video. Todo el mundo quiere saberlo, me han preguntado, lo he visto en foros, lo he visto en debates, Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados. ¿Cómo hago que mi moto corra más? El día de hoy te traigo los 10 métodos más utilizados para hacer que tu moto corra más. Pero, ¿cuáles sirven? ¿Cuándo sirven? ¿Y cuáles pa' pura chingada? ¡Vámonos! Pues como vamos de menos a más, de lo más sencillo a lo más complicado. El primero sería cambio de llantas. Obviamente a todo el mundo nos gusta que la moto en los carros es lo mismo, que traiga las llantas gruesas, se ven perronas, se ven más anchas, se ven robustas. Pero la verdad es que en la práctica eso es puro estético. Si tú tienes una moto 125, 150, meterle unas llantas más anchas, lo único que va a provocar es que le incrementes el peso suspendido. ¿Qué es el peso suspendido? Cuando tú estás circulando en tu moto, eso que se está moviendo por la suspensión, por el golpeteo del piso, por los baches, mientras más pesado sea, peor es la conducción de la moto. Es por eso que el meter rines ligeros, es por eso que poner barras invertidas te ayuda a tu conducción. Aparte de eso, unas llantas más anchas te provocan un mayor arrastre, lo que te reduce prestaciones, y cuando quieras inclinar te va a costar un poquito más de trabajo. Si tu moto realmente no requiere llantas más anchas, si la potencia no lo requiere, no tiene caso que lo hagas. Ahora, lo que sí tienes que hacer es cambiar de las pinches llantas chinas que traes, todas tiesas como piedra, a unas llantas de buena calidad. De la marca que sean, pero que sean marcas buenas y reconocidas. El simple cambio de marca, de modelo, te va a dar un mucho mejor manejo y mejor agarre el piso. Y se va a notar mucho en las lluvias. Otro cambio que hacen mucho y lo pregonan, pero a los cuatro vientos. Yo le puse bujía de iridium y no, hombre, me corre. No es cierto. De hecho, aquí te dejo un artículo donde te explico que la bujía de iridium no te hace correr más. Punto. La única ventaja de la bujía de iridium es que te va a durar mucho más, y aún así, dependiendo de la motocicleta. Pero potencia no te va a dar. Incluso hay veces que la bujía no casa con el tipo de moto y te produce fallas. Otro cambio muy popular, porque pues llegas, desatornillas, pegas el nuevo y vámonos, el filtro de aire. No, le compré un filtro de alto flujo a mi moto y no, hombre, ahora corre, Ajá. ¿Filtro de alto flujo? ¿Cuánto te costó? Pues 100 varos. Esa chingadera no es un filtro de alto flujo, es simplemente un filtro chafa que tiene los poros más abiertos. Sí, va a pasar más aire, pero también va a pasar tierra y chingaderas para adentro. Y tu motor, así se te va a rayar pistón, anillos y cilindro. Un filtro de alto flujo de calidad sí te permite un mejor flujo del aire sin dejar pasar las impurezas. Pero un filtro de calidad te vale 700, 800, 1000 pesos. Ahí calcúlenle. ¿Quieres meterle un filtro de alto flujo? Sí funciona, pero son caros. Y cuando le metas tu filtro nuevo hay que carburar otra vez, que no lo hacen, casi nadie lo hace. Me encanta de lo pendejo que es el escape. Sí, es verdad que en el mercado secundario podemos encontrar escapes que van a potenciar nuestra moto. Yo he visto escapes para motos hasta 250 que te aumentan la potencia.
Pero esos escapes no son baratos, nada baratos, son bastante costosos. Y yo no he visto escapes de calidad para motos chicas. Lo que sí he visto es un montón de escapes que se ven muy bonitos, pero no te dan más potencia, incluso pueden quitarte. Si meterle un silenciador corriente puede ser contraproducente para tu moto, el cortarle medio silenciador o hacerle un boquete es una estupidez. Yo no sé por qué la gente cree que si suena más la moto corre más, cosa que no es verdad. Analicen una carrera de MotoGP, ¿cómo se oyen las motos? No se oye que parece que están aventando los bofes, ¿verdad? Más bien zumban las cabronas. Los escapes están más libres que una moto de calle, pero no abiertos como si fuera drenaje del baño. Un escape sí se puede modificar, incluso uno de serie podemos hacerle modificaciones para que dé un poco más de potencia, pero ni va a ser mucha la diferencia, y esa modificación se tiene que hacer con cuidado y con experiencia. Si nomás llegas y le mochas un pedazo, ni madres. Otra creencia muy popular es que si tú le cambias el piñón o la corona por menos o más dientes dependiendo, te va a dar más velocidad. En teoría sí es verdad. Incluso yo conozco gente que a sus motos no muy grandes les cambian el piñón y sí alcanzan un poco mayor velocidad, digamos de 90 llegan a 95 máxima reales. Pues no está mal. El problema es que al aumentar la velocidad máxima le quitamos potencia en las bajas. O sea, tu moto va a ser más taruga para arrancar, y en las subidas ni te digo. Una persona que me recomendaba mucho a mí que lo hiciera en mi moto me decía que él había tenido una moto parecida a la mía y que le había resultado efectivo el cambio. Muy bien, la única diferencia es que mi compa mide como unos 55 y pesa como 50 kilos y yo ando arriba de 85. Resultado, si le hago lo mismo, mi moto no va a agarrar subidas ni por la chingada. Sí se puede hacer, pero hay que ser cuidadosos, 1 o 2 dientes de diferencia y probar. Si nos pasamos de rosca, tu moto va a correr más en cuarta que en quinta y no va a agarrar las subidas ni en primera. La lógica más simple dice que más combustible, pues mayor potencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos modificar la aguja del carburador, cambiar las espreas, modificar un poco la carburación, que incluso eso influye mucho. Abrir, cambiar carburador más grande, poner un power jet, bla 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 bla. Todas esas opciones sí son posibles. El problema es que una vez más no Pito Pérez las puede hacer. A lo mejor lo haces a la masomenómetro y te queda, pues qué chido. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le va a quedar, porque tiene su chiste, tiene su gracia. Si tu carburador está calibrado para ciertas espreas y tú le metes unas espreas con el agujero al doble de grueso, muy probablemente lo que va a pasar es que se ahogue. Y luego cuando le des acelerón, en vez de salir destapado, va a empezar a echarse para abajo. Incluso se puede apagar. Entonces sí se pueden hacer esos experimentos, pero si le haces a lo loco, no te va a quedar. Moraleja, si no sabes ni carburar una moto, ni le muevas a esa madre. Si ya tienes un poquito más de conocimiento, pues le puedes experimentar. Las espreas sueltas, claro, si las encuentras, no son tan caras. Otra solución es más aire, más mezcla, más potencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues permitiendo que entre más aire, pero ya olvidándonos del filtro de aire, podemos pulir, incluso agrandar los conductos de admisión y de escape. Y ya si nos pasamos de rosca, incluso meterle unas válvulas más grandes para que la mezcla entre y salga en chinguiza. Pulir me refiero a que siempre quedan rebabas, rugosidades, tiene una curva medio fea o el empaque esté de este tamaño y el hoyo es ligeramente más chico. Quitar esas pequeñas imperfecciones con una lijita o con una limita no requiere de gran ciencia, solamente es paciencia y mucho cuidado. Pero ya portear, hacer los boquetes más grandes o cambiar válvulas, eso ya tiene su ciencia, porque no nada más hay que medir bien, sino que si no va bien la relación de la válvula con el hoyo, con el carburador, con el pistón, va a ser peor el asunto. Y esa madre sí es cara. Entonces, abusados.
Una pulidita, en chinga la hacemos. Ya un porteo en forma no es tan fácil. Una de las soluciones más generalizadas, de hecho una de las soluciones más populares, es aumentar la compresión. ¿Por qué es tan popular? Porque sí, aumentas la potencia de la explosión y no es gran ciencia realizarlo. ¿Qué podemos hacer para hacer esto? Rebajar la cabeza o rebajar el cilindro, quitamos empaques, ponemos un pistón plano, etcétera, etcétera. ¿Es efectivo? Bastante efectivo. Pero hay que tener cuidado de no pasarse de rosca, porque si tú aumentas la compresión demasiado, las piezas no están hechas para eso y a lo mejor tu cabeza truena. No creo que aviente pedazos, esperemos que no, pero sí se puede fisurar la cámara de combustión y se acabó la cabeza. Y pues una cabeza, por barata que sea, aunque sea de las itálicas, son 3,000, 3,500 pesos, que no estamos como para gastarlos a lo pendejo. Un método muy popular, sobre todo por los gabachos, agarrar y meter un anillo y pistón más grandes. Podemos pasar de 125 a 150, de 150 a 180, lo que tu imaginación te dé. En teoría no es muy difícil y dependiendo de las motos nada más es quitar y poner. Pero hay momentos en los que el agujero del cilindro en el cárter no acopla, los tornillos no coinciden. El perno del pistón y de la biela son diferentes, la biela no coincide con el nuevo pistón. No siempre es enchilame otra, aunque si te interesa este método en específico, chécate la siguiente semana porque te voy a dar un tip muy bueno con este punto en especial. Créeme que te va a gustar, no te pierdas el video de la semana que entra. Así pues, sí vamos a crear más potencia, pero es lo mismo, hay que tener cuidado qué tanto. No es lo mismo pasar de 125 a 150 que de 125 a 200, porque va a haber piezas que posiblemente no aguanten la carrilla de mayor potencia. El último punto es algo ya un poco más exótico, entre comillas, es el meterle un turbo al motor. El meter un turbo es definitivamente efectivo y se siente perrísimo un motor turbocargado. Tú le metes la pata, algunos tienen un poquito de lag, un poquito de retraso. La neta, si no lo han sentido, se los recomiendo, perrísimo. Sentido del turbo, no me alburien. Pero no hay muchos turbos para motos chicas. La verdad es que un turbo es bastante grande y la mayoría están hechos para carros. Si tú le quieres meter un turbo de tal tamaño a un motorcito de 150 o 200, lo que vas a crear es más bien arrastre negativo y no te va a aumentar la potencia. Ocupas meter un turbo más o menos de la medida de lo que tu escape y tu admisión tiene. Si un caracol de carro es de este tamaño, pues un turbo de moto debería de ser para moto chica por aquí así. Es difícil encontrarlos, aunque sí existen, pero no es tan bien nomás llego y pongo. A menos que tú agarres un kit que dice kit de turbo especial para cargo 150, atorníllelo y listo. Y ya viene con sus tornillos, ya viene con su cople, ya viene con su colita del escape. Perfecto, pues ya viene calibrado. Pero si tú vas a adaptar un turbo X con una moto Y, hay que calibrar el boost. Pero es sobrepresión. Si tú sobrepresionas constantemente, va a llegar un momento en que esa sobrepresión, igual que cuando excedemos la compresión del motor, truena. Y esa sobrepresión es mayor, ahí sí puede aventar pedazos. Una solución posible es esos mentados turbos eléctricos que te venden en Mercado Libre y esas chingaderas. Pero honestamente, yo no he encontrado buenas recomendaciones de esa chingadera. Yo no lo he calado personalmente, pero a lo que yo he visto, a lo que yo he investigado, preguntado y andado ahí de metiche, esas chingaderas no sirven para nada. Si alguien de los que está viendo este video tiene un turbo eléctrico, compró un turbo, va a comprar un turbo eléctrico, ojalá nos pudiera compartir en los comentarios cómo le ha ido. Pero yo, a lo que he visto, no sirve esa chingadera. Como pueden ver, opciones hay muchas, algunas son buenas, otras son para la chingada,
Y hay otras que sin tanto ciencia ni tanto inversión monetaria podemos pulir un poquito la potencia de nuestra moto. Obviamente querer que una 150 corra lo que una 250 es un poquito difícil. Es como que los Pulsar quieren que corra más que una R6. Pues no. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Como siempre te dejo aquí abajo el link, aquí arriba en las tarjetas y en los comentarios también, para que busques el artículo completito. Recuerda que la semana que entra tengo un video. ¡Ey! La semana que entra tengo un video muy especial hablando de agrandar cilindradas. Te va a convenir. Sígueme en redes sociales. En Facebook estoy como El Flamas. En Instagram como El Taller del Flamas. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. ¡Pachita! Hasta la próxima. ¡Ahora tú! Y apenitas acabé, ya me quedó medio minuto.